Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial del Diplomado de Análisis de Datos con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Bueno, el motivo de este video es para mostrar lo que se conoce en análisis de datos como formato ordenado, formato largo de una tabla, tomando el argot de análisis de datos con R, también se le puede llegar a llamar formato tidy de una tabla. ¿En qué consiste este tipo de formato? Es un formato especial para presentar nuestra información cuando resumimos información en tablas o bases de datos. Y entonces para esto me voy a ir a nuestro repositorio usual. Ya lo saben, github.com/SciDatMath 2020. Me voy a ir a la zona de repositorios. Y aquí voy a buscar CDDPy 2022. Abro ahí. Perfecto. Nos vamos a venir acá donde dice 2.6, formato tidy. Voy a abrir esta diapositiva. Aquí está. Y básicamente aquí tengo bastantes, bueno, algo de código. Lo voy a ir explicando. Entonces, para la explicación, me voy a regresar yo a trabajar a mi notebook de Jupyter, a esta 2.6 tidy. Como siempre, me voy a llamar pandas, numpy y Siuba, que es nuestra biblioteca más importante. Cuando llamar, ya está. Ahora voy a crear un data frame llamado concentrado, en el que voy a tener las columnas nombre, matrícula, matemáticas, español, lectura, aprovechamiento trimestral y aprovechamiento general. Se va a tratar de una tabla de un concentrado de calificaciones de 3 alumnos con sus respectivas matrículas y cuánta calificación obtuvo en cada una de las materias y si aprovechó el rendimiento, tanto trimestral como general. Entonces construyo el data frame y lo muestro. Ahí lo tienen. Pueden observar que tengo a José con matrícula 123, calificaciones, su aprovechamiento. Lo mismo para Miguel, lo mismo para Andrea. Ok. ¿En qué consiste el formato de tablas de tipo tidy o de tipo ordenado o de tipo largo? Como pueden observar, este tipo de tablas para nosotros las personas es muy sencilla de leer. Cada renglón para nosotros es básicamente no nos cuesta trabajo de entender. Miguel tiene la matrícula 456, obtuvo una calificación de 9 en matemáticas, 5 español, 5 de lectura, aprovechó el trimestre, pero el aprovechamiento en general es negativo. Es muy sencillo para nosotros de leer. A las computadoras les cuesta un poquito de trabajo leer esto, sobre todo cuando utilizas lenguajes o sublenguajes de programación que están orientados a la lectura de datos, tales como lo son Siuba, como lo son Dplyr de R, como lo es el mismo SQL. Definimos entonces lo que se conoce como unidades mínimas de información. ¿Qué es una unidad mínima de información? Una unidad mínima de información es una columna o un par de columnas a lo más, pero vamos a dejarlo en una sola columna para evitar confusiones. Es una columna que digamos que te conglomera la información de varias otras. ¿A qué me refiero? Observamos la tabla, tenemos matemáticas, español y lectura, con sus respectivas calificaciones. Cada una de estas tres columnas miden prácticamente el mismo tipo de característica, calificación, que además es un número. Cada una, repito, mide básicamente el mismo tipo de característica, la calificación de manera numérica, solamente que la tengo segregada en materia de matemáticas, español y lectura. No puedo considerar que esto esté formando entonces una unidad mínima de información. ¿Por qué? Porque tengo información del mismo tipo, información que mide la misma característica, en este caso calificación por materia, diseminada en varias columnas. Lo mismo puedo decir de estas dos columnas. Tengo aprovechamiento general y aprovechamiento trimestral. Entonces, las dos columnas, cada una mide básicamente el mismo tipo de característica, aprovechamiento, aunque uno lo hace de manera trimestral y la otra lo hace de manera general. Entonces, nuevamente no puedo decir que estas columnas formen una unidad mínima de información, dado que tengo la información de aprovechamiento segregada en trimestral y en general. Me gustaría tener una sola columna en donde esta información se agrupe. Eso es lo que se conoce como formato de tipo tidy, cuando tenemos unidades mínimas de información. Para poder encontrar tus unidades mínimas de información, lo que te tienes que preguntar es eso. ¿Qué columnas miden
la misma característica, salvo por el tipo, que en este sería, o por el tipo o por la clase. Estos tres están midiendo la misma característica, salvo por la clase, que es la materia, y estos dos están midiendo el mismo tipo de característica, salvo por la clase, que sería el periodo, ¿correcto? Y entonces, pues, ¿cómo se vería esto en formato tipo tidy, en formato ordenado? Podemos observar esta tabla. Esta tabla tiene exactamente la misma información que esta tabla, pero está diseminada de otra manera. Fíjense, tengo José 123, matemáticas 10. José 123, matemáticas 10. Estos datos son exactamente estos. José tuvo un aprovechamiento trimestral sí y un aprovechamiento general de sí. Si observan estas dos primeras filas, uno me mide el aprovechamiento trimestral, en el otro tengo el aprovechamiento general. Entonces, de este lado tengo la materia, que van a ser matemáticas, español, lectura, etcétera. De este lado tengo el aprovechamiento. Y los datos, todos estos datos que tengo por acá, todos, absolutamente todos, se diseminan con respecto de estas unidades mínimas de información. Esta ya es una unidad mínima de información. Esta columna me está tomando una clase, bueno, de hecho las tres clases, que serían matemáticas, español, lectura, junto con las evaluaciones, en tanto que en esta tengo los aprovechamientos junto con los resultados. Ya las tengo en formato mínimo, perdón, en unidades mínimas de información. A esto es a lo que se le conoce como formato tidy. Pues bien, para trabajar con formato tidy, vean cómo me modifica la forma de la presentación de la, no así me modifica los datos como tal, los datos siguen siendo los mismos. Voy a comenzar enseñando una manera muy arcaica, de alguna forma, como se hacía en la antigüita, o lo puedes pensar sin mucha técnica, de hacer la conversión de la tabla original, a mi tabla en formato tidy. Entonces, para esto voy a ir explicando mi plan de ataque. Voy a crear una función extractora. Voy a crear una función extractora que va a recibir como parámetro, por ejemplo, olvidándome por lo pronto de los aprovechamientos, fijándome únicamente en las calificaciones de las materias, voy a querer una función que cuando yo le dé de comer como argumento la palabra matemáticas, me devuelva la subtabla de matemáticas. Únicamente la parte de matemáticas conteniendo el nombre, la matrícula, las calificaciones. Cuando le pase de comer a mi función la palabra español, quiero que me devuelva únicamente nombre, matrícula y las calificaciones de español. A su vez lo mismo para lectura. Entonces voy a crear una función de extracción que me va a permitir hacer eso. Defino entonces, ya saben cómo se definen las funciones en Python, def, extractor, y el parámetro que voy a utilizar lo voy a nombrar x. De tal manera que voy a crear una nueva tabla, la voy a llamar internamente auxiliar, está dentro de la función. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Le estoy pidiendo que se tome la tabla concentrado, la tabla original, esta tabla. A su vez le pido que seleccione únicamente la columna nombre, la columna matrícula y la columna X. Si aquí esto dijera matemáticas, aquí le estaría pidiendo matemáticas, la columna matemáticas. Ahora, recuerden que select tiene la capacidad de cambiar nombres de las columnas. ¿Cómo era el cambio de nombres en columnas en select? Tienes que poner nuevo nombre igual a antiguo nombre. Así que hasta acá lo que tengo sombreado, lo que la función haría sería, si aquí yo le paso la palabra matemáticas, me va a seleccionar entonces de la tabla original, me va a seleccionar la columna nombre, la columna matrícula y la columna de calificaciones de matemáticas, pero a esa columna le va a llamar evaluación. Pido que le llame evaluación porque si observan mi resultado final, en la tabla final a la que quiero llegar, las calificaciones están en una columna llamada evaluación. Por eso es que pido que me lo renombre como evaluación. Una vez que hago esto, finalmente le pido mutate, voy a añadir una nueva columna, recuerden que eso se hace con mutate, voy a añadir una nueva columna, se va a llamar materia, ¿y qué es lo que va a contener? Si aquí dice matemáticas, esa nueva columna llamada materia va a contener únicamente como valores matemáticas, 3 veces, una por cada alumno.
Finalmente pido que me devuelva, como resultado de la función, le pido que me devuelva auxiliar. Entonces, así sin ejecutar, repito lo que va a hacer. Si yo le digo matemáticas, va a tomar esta columna, todos estos datos, los datos de las dos columnas, va a tomar esta columna, estos valores, a esta la va a renombrar, la va a llamar evaluación, y entonces tendría en principio un data frame de 3 columnas con todos estos datos, con sus respectivos valores, y una columna extra, que es la que añado con el mutate, que se va a llamar materia, en donde va a aparecer en este caso matemáticas, 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 que es lo que estoy pidiendo acá, que los valores que tome esa columna sean precisamente el filtro, el extractor que yo le estoy dando. Dicho esto, ahora sí ejecuto y muestro, por ejemplo, extractor, lectura. Me jala las calificaciones de José, Miguel, Andrea, sus matrículas, las evaluaciones de lectura. 5, 10, 6. Lectura, 5, 10, 6. ¿Correcto? Se le pidiera matemáticas, extractor de matemáticas. Extractor de matemáticas me devuelve las calificaciones de la materia de matemáticas. 10, 9, 10. 10, 9, 10. Me devuelve las calificaciones de matemáticas. Lo mismo para español. Dejo aquí español. Y me devuelve las calificaciones de español. 6, 5 y 5. 6, 5, 5. Entonces, mi función extractor ya es capaz de armarme esta serie de subtablitas. Tengo 3 subtablitas. Ahora, me voy a fijar en los nombres de las columnas de concentrado. Lo voy a jalar. En concentrado yo tengo nombre, matrícula, matemáticas, español, lectura, aprovechamiento trimestral y aprovechamiento general. ¿Cuál va a ser la estrategia? Observen esta línea. Estoy construyendo una lista por comprensión. ¿Cómo la voy a armar? Voy a aplicar extractor, la función extractor, la que creé aquí, a X, donde X se encuentra en concentrado columns del 2 al 5. Concentrado columns es esto, son los nombres de las columnas de concentrado. A mí me interesa aplicar extractor a matemáticas, español y lectura. ¿Qué posiciones son? Esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, de las columnas, del nombre del concentrado.columns, quiero que jale las posiciones 2, 3 y 4. Eso es lo que pido acá. Como lo estoy haciendo de 2 a 5, recordemos que Python resta un 1 al final, así que en realidad aquí tendría yo matemáticas, español, lectura, y la X va a tomar cada uno de esos valores, de tal manera que cuando X valga matemáticas, voy a tener extractor de matemáticas. Cuando X valga español, voy a tener extractor de español. Cuando X valga lectura, voy a tener extractor de lectura. Cada una de esas 3 tablas las estoy guardando en esta tabla por comprensión. De tal manera que lo que tengo aquí subrayado en azul son estas 3 subtablas, la de español, la de matemáticas y la de lectura. De hecho, están ordenadas, primero la de matemáticas, luego la de español y luego la de lectura. Ahora, recordarán que con pandas con cat, con eso lo que hago es un concatenado vertical de todos los elementos de esta lista, que serían esos 3 data frames. Entonces, si quieren, lo muestro. Déjenme borrar esto para que se vea el efecto. Me va a construir, repito, aquí me va a construir cada una de las tablas. Entonces, aquí voy a tener las 3 tablas y con el concat lo que hago es unirlas verticalmente, fusionarlas verticalmente. Muestro. José, matrícula, evaluación, materia. Miguel, 456, evaluación 9 en matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tendría entonces esta información, ya tengo entonces esta información, esta información, las calificaciones de las materias, ya las tengo en formato tidy, ya los tengo como unidades mínimas de información. Aunque en otro orden, si lo quisiera en un orden más natural, ya saben que el mismo Select me lo permite.
nombre, matrícula, evaluación, no, materia. Quiero que primero aparezca la columna de materia y finalmente evaluación. Y muestro. Entonces, ya nada más es reordenar las columnas. Nombre, matrícula, materia y evaluación. Ya tengo toda la información acerca de las calificaciones de las materias, las tengo en formato tidy. Sin embargo, se me presenta un inconveniente. Para llegar a este resultado, a esta tabla final, no me basta con que tenga materia en formato tidy. Necesito también aprovechamiento en formato tidy. ¿Cuál es el problema con el que ahora me enfrento? Que a este resultado, ya le perdí la información de las evaluaciones, ya no lo tengo en ningún lugar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Volver a repetir este procedimiento, crear una nueva función extractora, pero que ahora me extraiga. Básicamente va a ser muy parecida, pero ahora lo que quiero que me extraiga es el aprovechamiento trimestral y el aprovechamiento general, para que me forme una nueva tabla en formato tidy, pero únicamente de los aprovechamientos. De esa manera voy a tener por una parte la información de las calificaciones en formato tidy y por otra parte el aprovechamiento, la información de aprovechamiento en otra tabla, y mediante la columna de matrículas podría hacer un join, alguna fusión mediante un join, y obtendría esto como resultado. Entonces, como pueden esperarse, es un proceso laborioso estarlo haciendo así a mano. Aquí nada más tengo 3 unidades de información que son las calificaciones, los aprovechamientos, pero si tuviera algunas otras unidades de información sería un problema bastante más pesado. ¿Cómo lo solucionamos con Siuba? Siuba tiene una función que se llama gather. La muestro. Déjame ir para abajo. Siuba tiene una función llamada gather. Esta función realmente lo que realiza es convertir, su objetivo es convertir de este tipo de formatos, que se llama formato ancho, convertir de este tipo de formatos a formato tidy, de una manera muy directa, muy cómoda. El problema para entenderla es que sí hay que practicarla bastante para entender el funcionamiento. Intentaré ser lo más claro posible en la explicación. Déjenme, voy a borrar acá, voy a borrar esto. Lo voy a ir haciendo por partes. Y paso a explicar lo que hace el código. Incluso este. Así. Déjenme acomodar estos. Sea más fácil la lectura. Ya saben que de todos modos al final, bueno, no al final, desde este momento esta lámina ya la tienen aquí en 2.6. Entonces simplemente no estoy haciendo grandes modificaciones, es nada más para mostrarles cómo va funcionando. Como la función gather. ¿Qué es lo que quiero hacer entonces? Quiero tomar una tabla en formato ancho, formato gordo, como esta, y quiero pasarla a formato tidy, formato largo. Esta función acepta 3 argumentos. Forzosamente le tienes que decir 3 argumentos. Voy a explicar cada uno. Primer argumento. ¿Puedo volver a la tabla? Yo lo que quiero es, en principio, vamos a olvidar nuevamente estas dos. Vamos a olvidarnos de estas dos. Vamos a fijarnos, pensemos que nada más llega hasta acá la tabla, que únicamente tiene estas columnas. Yo lo que quiero es que estos valores me aparezcan en una nueva columna, repetidos, eso sí. Por ejemplo, como se observa acá, tengo una nueva columna llamada materia, en donde aparecen precisamente los nombres del data frame, los nombres de concentrado, matemáticas, español y lectura. Entonces, mi primer argumento de la función gather tiene que ser el nuevo nombre, el nombre en donde quiero que coloque los nombres del data frame. En este caso, como en mi data frame resultante quiero que esos nombres, los nombres de las materias, me los coloque en una columna llamada materia, entonces tomo como primer argumento materia. Repito, primer argumento se refiere entonces a cómo quiero que se llame la columna de este nuevo data frame, cómo quiero que se llame la columna en donde voy a poner los nombres del data frame original.
La segunda columna, esta ya, una vez que entendimos la anterior, esta es más sencilla. La segunda columna se refiere a cómo quiero nombrar, cómo quiero que se llame la columna, nueva columna del nuevo data frame, en donde voy a vaciar los datos, en donde voy a vaciar estos datos. Si se dan cuenta, en el data frame al que quiero llegar, tengo materia, que es en donde voy a vaciar los nombres del data frame original, y evaluación, así se va a llamar la columna, en donde voy a vaciar los datos, ya los números como tal, los datos como tal. Ese nombre de la columna nueva en donde quiero basar los datos, ese es el que le paso como segundo parámetro. Es el que tengo aquí, evaluación. Finalmente, el tercer argumento se refiere a, en principio, utilizando únicamente materia de evaluación, él todavía no sabe distinguir hasta este momento cuáles son las columnas de todas estas, olvídense de momento de estas dos, cuáles son las columnas que quiero formatear, que quiero reordenar. Entonces le tengo que pasar a decir quiénes son. Esta es columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces le estaría pidiendo que me las formateara desde la columna 2 hasta la columna 4. Eso es lo que le tengo que pasar como tercer parámetro. ¿Cuáles son las columnas que quiero que me reordene? Que transforme el formato. ¿Qué es lo que hago acá? Recuerden, guión, que es el sinónimo de este nombre. Aquí básicamente le estaría diciendo concentrado de desde la columna 2 hasta la columna 4. Recuerden que al final siempre le resta un 1. Si ejecuto, observen el resultado. Tengo nombre, matrícula, tengo las columnas de aprovechamiento y además ya tengo la materia y la evaluación en formato ID. Ya la materia ya la tengo entonces como una unidad mínima de información. Básicamente esta tabla es esta, pero con las columnas agregadas, aprovechamiento trimestral y aprovechamiento general, a esas no las maté. Que sí sucedió cuando hice esto. Sí sucedió cuando hice esto. Entonces ahí ya me ofreció una ventaja, ya no perdí información. Ahora, finalmente, para llegar a esta tabla, ya pude hacer la parte de materia y evaluación. Me falta la parte de los aprovechamientos. La idea es, yo ya tengo esta tabla, la construí a partir de esto. Voy a aplicarle a esta tabla resultante nuevamente la función, mi función especial, gather. ¿Qué es lo que quiero? Voy a querer acomodar estas dos. Primer argumento tiene que ser en cómo se va a llamar la nueva columna en donde voy a vaciar estos dos nombres. Se va a llamar aprovechamiento. Aprovechamiento. Segundo argumento, ¿cómo se va a llamar la columna en donde voy a vaciar los valores? Creo que le puse que se llama resultado en la que tenemos allá arriba. Resultado, déjenme ver. Ajá, aprovechamiento y resultado. Tercer argumento, ¿qué columnas son las que quiero de esta tabla? Recuerden que esta tabla es el resultado hasta acá. Entonces, ¿qué columnas de esta tabla son las que quiero modificar? 0, 1, 2 y 3. Quiero la 2 y la 3. Entonces, guión, 2, 4. Porque recordemos nuevamente, a este le resta un 1. Y ya terminé. Vamos a ver el efecto. Lo tienen. Tengo materia, ya viene en formato ordenado, como unidad mínima de información, y tengo aprovechamiento también en una sola columna. Ya tengo entonces el aprovechamiento como unidad mínima de información. Terminé. Esto, si lo observan, va a ser idéntico a lo que tengo acá. Es idéntico a esta tabla. Y entonces ya le puedes trabajar como estás acostumbrado con Cuba. Vamos a ponerle un nombre. Concentrado. ID.
Ahora se acomodo esto. Nuevamente, nada más para facilitar la lectura. Ya saben que no lo afecta. Estamos. Y este. Y bueno, lo voy a volver a ejecutar. Pero concentrado tidy, lo muestro. Y aquí está. Ya es la tabla en formato tidy. Ya tengo las unidades mínimas de información. Y entonces, como cualquier otro data frame de Siuba o de Pandas, ya le puedo aplicar cualquiera de las cosas que sé hacerle a los data frames. Por ejemplo, acá le estoy diciendo, tómate esta tabla, ya que está en formato tidy. Fíltrate cuando la materia sea matemáticas y luego selecciona el nombre, la matrícula, la materia y la evaluación. Hasta acá lo que va a hacer entonces es, se va a fijar únicamente en las calificaciones de matemáticas, únicamente en calificaciones de matemáticas, va a tomar únicamente las columnas nombre, matrícula, materia y evaluación, va a tomar estas columnas, así que me va a mostrar la tabla sin los aprovechamientos, matemáticas sin los aprovechamientos. Hay repeticiones, José 123, matemáticas 10, José 123, matemáticas 10, hay repeticiones, ¿por qué? Porque este renglón aparecía 2 veces, aparece con la evaluación trimestral y con la evaluación general. Entonces, simplemente con un duplicate, perdón, con un distinct, de paso de comer un distinct, ya con guión, entonces ya saben lo que hace distinct, se va a fijar en cuáles son las columnas sin duplicarse. Entonces me va a eliminar los duplicados. Como resultado voy a obtener únicamente la tabla de matemáticas. Ahí está. Y listo. O sea, esto es básicamente la idea de esto lo voy a borrar, no lo necesitamos. Entonces básicamente la idea detrás del formato tidy, convertir a formatos tidy. Tiene detallitos, hay ciertos detalles, por ejemplo, el más importante es este, cuando le dices qué columnas tomar. Aquí hay muchas maneras de indicarle qué columnas son las que quieres tomar. Puedes probar con starts with, puedes probar con ends with, etc. Yo estoy utilizando esta forma, pero si se van me voy a ir al repositorio, si se van a nuestros enlaces útiles de CDPy 2022, los enlaces útiles, vámonos al libro, el libro de Chuba, lo voy a abrir. Y aquí puedes buscar Gather, la función. Déjame ver si la encontramos por acá, en el índice. Ya anda por acá, aquí ya estamos con los verbos. Joins, aquí está. Entonces, esta 9.14, doy clic ahí. Y me aparecen algunas otras maneras para hacer el llamado de qué columnas son las que quieres ordenar. Aparecen algunas, por ejemplo. Aquí está creando este data frame. Tiene una columna ID, price X, price Y, price Y y price Z. Y entonces, por ejemplo, acá está aplicando Gather. Lo que le está diciendo es que estos valores me los acomode en una columna que se va a llamar medida. Los datos como tal me los acomode en una columna que se va a llamar valores, pero que lo único que quiero que me ordene sean estas tres, los datos de estas tres columnas. Le pasa los nombres directamente. Price X, Price Y y Price Z. Nosotros lo hicimos más parecido a esto. Le estaba diciendo, quiero que los datos, perdón, estos nombres, me los pases a una columna que se llame medida. Quiero que los valores me los pases a una columna que se llame valores, pero solamente quiero desde este hasta este. Recuerden que esta notación lo que le está diciendo es iniciando en price X, finalizando en price Z, incluyendo todos los que van en medio. Nosotros lo hicimos numéricamente, pusimos desde qué posición hasta qué posición. Y recordábamos que Python le resta un 1 cuando hacemos por posiciones. Y la tercera manera que aquí presentan es, nuevamente,
creas la columna medida y la columna valores, pero ahora, en vez de decirle quién es sí, le dices quién no. Le dices -id, le estoy diciendo, no quiero que ordenes con respecto a esa columna. Cualquiera de las tres maneras se obtiene este resultado. La columna measure, que es la que viene definiendo desde acá, measure. La columna value, que es esta de acá. En measure, que es el primer parámetro, ahí está vaciando estos nombres. Y en value, que es el segundo parámetro, está vaciando estos valores. Y en el tercer parámetro se le indica, de cualquiera de las tres maneras, se le indica que solo quiero que haga el ordenamiento de estas tres columnas. Entonces, tiene sus sutilezas. Hay otra función que hace lo contrario. Cuando tú recibes, cuando tú tienes tu tabla en formato tidy, te lo puede convertir a formato largo, perdón, a formato ancho. Ya no voy a profundizar en ella, pero se las muestro por si en algún momento quieren trabajarla. Es esta, Spread. Esta hace el proceso inverso. Tú le pasas de comer una tabla en formato largo y te la devuelve en formato ancho. ¿Qué es más sencilla esta? Bueno, de alguna manera es más sencilla, porque lo que le das de comer es, nuevamente, ¿qué es lo que va a crear? ¿Qué nuevas columnas va a crear? Este de acá sería como el inverso en Gaither, perdón. Ya me perdí. Aquí está. En Gaither se le decía, el primer argumento, este se refiere a dónde vas a vaciar esto. Y entonces en Spread el primer argumento es al revés. Se refiere a de dónde vas a tomar los valores para construir las nuevas columnas. Value, bueno, el segundo argumento se refiere al revés de este. Aquí se refería a vaciar estos datos en la nueva columna. El otro sería desprender los datos del formato tidy a formato ancho. Ya no se le indica una columna calls. Eso es en Spread. Practiquen un poquito si quieren con estos ejercicios, bueno, con estos códigos que le ponen para que lo puedan entender mejor. Dicho esto, voy a pasarme entonces ahora a 2.7. Me vengo para acá, al repositorio, CDPy 2022, y me coloco en 2.7, Joins y Tidy. 2.7. Lo voy a abrir desde acá, lo voy a abrir desde Jupyter. Se van a encontrar con esta diapositiva, se van a encontrar con todo esto. Entonces voy a ir explicándoles paso a paso cómo va, qué es lo que vamos a hacer. Primero, de vuelta a mi repositorio, nos vamos a ir a Data, CDPy Data, y tenemos estas tablas, delitos 2012, delitos 2013, hasta delitos 2021, descriptor delitos y descriptor entidades. Cada tabla, si quieren la muestro, cada tabla contiene 15 filas, bueno, 16 en realidad, 16 columnas, perdón, 16 columnas y 32 filas. 32 filas. La primera columna, entidad, es un código de entidad. Código 1 para Aguascalientes, código 2 para Baja California, código 3 para Baja California Sur, código 4 no recuerdo si es Coahuila o alguno de esos, ella es con letras, etcétera, etcétera. El 32 es para Zacatecas, el 32 es para Zacatecas, el 21 es para Puebla, el 9 es para Ciudad de México, si no me equivoco, etcétera, etcétera. Entonces, cada fila representa un valor acerca de entidad, de la República. Ahora, ¿qué significan las columnas? Estos son delitos, son tipos de delitos. Delito de tipo 1, delito de tipo 2, delito de tipo 3, delito de tipo 4, hasta delito de tipo 15. ¿Qué significa cada tipo? Por ejemplo, robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, secuestro, violación, amenazas, son delitos, cada uno de estos representa un tipo de esos delitos. ¿Cuáles explícitamente? Lo vamos a ver más adelante. O por lo pronto, entonces estaríamos diciendo, este dato significa que en Baja California Sur, o sea, en la entidad con código 3, existieron 19.784 delitos de tipo 3. Este por acá sería. En la entidad con código número 3, hubo 24.582 delitos de tipo 2.
Esta de acá sería, en la entidad con código 5, hubo 73.930 delitos de tipo 3. Repito, hasta el momento no hemos dicho qué significa cada tipo. Lo vamos a ver más adelante, no importa por lo pronto. Ahora bien, ¿esta tabla cuál es? Esta tabla es delitos 2012. Todos estos datos se refieren al 2012, son datos oficiales, vienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad del INEGI, la ENVIPE, que esa encuesta sirve precisamente para conocer cómo está el país en términos de delincuencia. Entonces son datos oficiales, datos verdaderos, datos del gobierno, del mismo gobierno, y bueno, entonces vamos a trabajar con ellos. Voy a regresar a la carpeta data. Cada una de las tablas contiene la misma información. Por ejemplo, delitos 2018 son los delitos, los mismos 15 delitos en las 32 entidades, pero relativos al año 2018. Así, yo tengo 10 tablas. Todas son tablas públicas, todas son de acceso público, de las ENVIPES del INEGI, ENVIPES, ENVIPE, INEGI. Pueden venir para acá, algo de información. Bueno, aquí les muestra el ENVIPE 2022, pero por acá pueden ir cambiando de año. ¿Vale? Entonces me regreso. Aquí. Por otra parte, tengo también una tabla llamada descriptor delitos. Esta es bastante más sencilla de entender. Aquí es donde precisamente tengo los códigos. Los delitos de tipo 1 se refiere a robo total de vehículo. Delitos de tipo 2, robo parcial de vehículo. Delitos de tipo 3, vandalismo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta tabla, en descriptor delitos, tengo los códigos junto con la descripción explícita del significado del código. ¿Qué tipo de delito representa? Tenemos los 15 delitos que corresponden a cada una de las columnas de cada uno de los 10 data frames de cada uno de los 10 CSV de delitos. Y tenemos otra, descriptor entidades, que funge la misma función, pero esta es para las entidades. Código 1 de entidad significa Aguascalientes, código 2 Baja California Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos las 62. Entonces, la misión es descargar todas estas tablas desde 2012 hasta 2021 y descriptor delitos y descriptor entidades. Yo lo que hice fue, me creé una nueva carpeta, déjenme se las voy a mostrar. Me creé una nueva carpeta llamada de delitos en donde ya descargué todas las tablas. Son estas tablas, ya las tengo ahí. De la manera en la que puedan, pero descárguenlas. La recomendación es que creen una nueva carpeta, una carpeta que no tenga absolutamente nada, creen una nueva desde cero y ahí descarguen todas. Eso es lo que recomiendo. Que no va a ser fundamental, pero es lo que recomiendo. Una vez que ya las descargaron, vamos a empezar a trabajar. Como pudieron observar, cuando abrí, por ejemplo, voy a abrir los delitos 2018, estas tablas, esta tabla y cada una de las tablas delitos está en formato ancho, no están en formato largo. ¿Por qué? ¿Qué miden todas estas columnas? Miden cantidad de delitos de cada clase, pero a final de cuentas cantidad de delitos. Por lo tanto, no se pueden considerar como una unidad mínima de información, porque básicamente todas miden lo mismo. Cada una quiere medir la misma característica, es salvo por la clase. La característica es cantidad de delitos y la clase es violación, vandalismo, robo total de vehículo, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser nuestra misión? Una vez que descarguemos todas las tablas, las 10 de delitos y los 2 descriptores, queremos convertir a formato tidy cada una de ellas, pero lo queremos hacer de manera casi automática. Dicho esto, regreso a 2.7 y básicamente aquí es en donde voy a resolver el problema. Mando a llamar mis librerías fundamentales, Pandas, NumPy, Suba Deploy, aunque creo que esta no lo voy a utilizar. Bueno, no creo, estoy seguro de que no la voy a utilizar. Y OS. OS o el sistema operativo, Operative System, lo voy a utilizar precisamente para colocarme en la carpeta en donde tengo mis archivos leídos. Entonces mando a llamar mis bibliotecas. Ahí está.
y le indico en qué carpeta de trabajo quiero posicionarme, que sería esta. Users, HP Master, OneDrive, escritorio delitos. Es la misma de acá. Users, HP Master, OneDrive, escritorio delitos. Entonces ejecuto. En ese momento yo estoy dentro de esa carpeta. Incluso puedo preguntar utilizando ListGear, puedo preguntar qué cosas tengo dentro de esa carpeta. Lo pueden ver. Tengo una tabla llamada delitos 2012 CSV, etcétera, etcétera, y tengo mis dos descriptores. Ahora voy a leer todas las tablas. Primero voy a leer las tablas de delitos. ¿Cuál va a ser mi estrategia? A partir de una lista por comprensión, aplicando la función readCSV a cada uno. Fíjense que esto que está acá es una lista. Es un objeto de tipo lista. Es una lista formada por textos. Entonces lo que voy a hacer es que le aplique readCSV a cada uno de estos textos. Como resultado, en automático lo que va a estar haciendo es leerme cada una de las tablas, porque eso es lo que hace readCSV. ¿Cómo viene entonces la estructura de la lista por comprensión? P de readCSV de X para X en esta lista de nombres de archivos. Si X comienza con la palabra delitos, de tal manera que solo me va a leer estas tablas. Ya no me va a leer descriptor, ni ninguno de los dos descriptores. Y entonces en esta lista voy a tener 10 objetos. La tabla delitos 2012, la tabla delitos 2013, etcétera, etcétera, hasta la tabla delitos 2021. Voy a tener esos 10 objetos. A esa lista de data frames lo voy a llamar delitos. Entonces ejecuto para que haga la lectura y ya está. Muestro delito 0. Delito 0 se refiere entonces a la lectura de esta tabla. Va a ser la tabla delitos 2012. Ahí la tienen. Entidad con sus 32 valores y 15 columnas, una por cada tipo de delito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Repito mi problema. Yo quiero llevarme esto a formato tidy. Quiero tenerlo en formato tidy. Además me interesaría que ya no vea estos valorcitos 1, 2, 3, 4, sino me interesaría ver más bien el nombre de cada entidad. Y además, estos códigos tampoco me dicen gran cosa. Me gustaría saber exactamente qué delitos son. Así que son 3 acciones las que voy a requerir. Mandar a formato tidy, tener el nombre explícito de la entidad y tener el nombre explícito de cada delito. La estrategia de trabajo, ¿cuál va a ser? Voy a aprender a resolver ese problema únicamente para esa tabla, para delito 0. Una vez que sepa cómo resolverlo para esa tabla, creo una nueva función que se le voy a aplicar a cada una de las tablas que están acá en delitos y en automático voy a obtener el resultado deseado. Entonces, para esto, voy a leer las 2 tablas restantes que no he leído, descriptor delitos CSV y descriptor entidades CSV. Coloco un encoding igual a Latin 1, esto es muy común en Python, cuando tu tabla, la tabla que vas a leer, el CSV que vas a leer, está en español. Pero le pides un encoding igual a Latin 1 para que te reconozca los acentos y las señas. Aquí lo voy a leer y déjenme comentar estas líneas. Aquí lo estoy leyendo y aquí lo voy a mostrar. Ejecuto. Entonces pueden ver con todos los valores del 1 al 15 y el significado ya descriptivo. Robo total de vehículos, robo parcial de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo para la otra, para entidades. Las entidades con sus códigos, así hasta 32, y los nombres explícitos. Para no tener esas tablas ahí mostrándose, porque en realidad no me interesa verlas. En realidad lo que me interesa es quedarme únicamente con los nombres de las columnas. Hotel, delito, y lo mismo para este.
No me interesa mostrar todo el animal acá, sino me basta con saber los nombres de las columnas. Dicho esto, déjenme borrar acá. Déjenme borrar ahí. Aquí estamos, porque lo quiero hacer desde cero. Ya tengo entonces en mi sesión, en esta sesión ya tengo toda la información. Ya tengo las 10 tablas de delitos, una para cada año a partir de 2012. Y ya tengo los descriptores, el descriptor de delitos y el descriptor de entidades. Dijimos, lo que voy a hacer es resolver el problema para delito cero, es decir, para la tabla del año 2012. Así que voy a comenzar. Voy a tomarme delitos cero. Esta es la tabla 2012. Es de hecho esta tabla que alcanzan a ver arriba. Es esta. Delito cero. Ahora, fíjense que esta tabla, la tabla de delito cero, en ningún lugar me dice que se trate de la tabla 2012. En ningún lugar me dice que se trata de la tabla del año 2012. Yo cómo sé que se trata del 2012, porque delito cero se refirió a al primer data frame que leyó, al primer CSV que leyó, que fue este, 2012. Pero en realidad ningún lado de la tabla me indica que se trate de ese año. Entonces lo que voy a hacer es añadirle una columna con el año. Entonces, año, lo voy a poner en mayúscula, año igual a 2012. Y muestro. Entonces ya tendría la tabla delito cero, que es todo esto, hasta acá y hacia abajo, pero con una columna extra que me dice el año. Déjenme colocar esto en formato vertical para que se quede mejor ordenado. Le indico en dónde inicia y en dónde termina. Y ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero que esto se vuelva automático. Cuando aquí yo le cambie por un 1, quiero que el año que me aparezca sea 2013. Cuando le cambio por un 2, quiero que el año que me aparezca sea 2014. En general, si yo le pongo una X acá, ¿qué año es el que quiero que me aparezca? El 0 es para 2012, el 1 es para 2013, el 2 es para 2014, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el año que voy a querer es X más 2012. Cuando X valga 0, voy a tener delito 0 con año 2012, que es como está acá. Cuando X valga 1, voy a tener año 2013. Ahí lo pueden ver, año 2013. Cuando X valga 9, que es la última tabla, porque acuérdense que vamos de 0 a 9, tendría un 9 y entonces delitos va a ser la tabla del año 2021, que es precisamente la última tabla que leí. La última tabla que leí. Entonces, esto lo voy a dejar aquí indicado. Le voy a poner 0, 0 más 12. Para que me regrese a la tabla original. Bueno, a la tabla de delito 0. Y ahí lo tengo. El siguiente paso, ¿cuál debería de ser? Ya tengo la distinción por año. Ahora, lo siguiente que voy a aplicar es directamente el formato tidy. Entonces lo conecto. ¿Okay? Ahora recuerden cuál era la idea de los 3 parámetros que debe recibir. Primero, los nombres del data frame. Los nombres del data frame, ¿en qué variable quiero que me los pongas? Yo le voy a llamar cod_del. Cod_del. Código delito. Entonces, en la columna cod_del me va a vaciar estos nombres. ¿En dónde voy a ese es el segundo parámetro, en dónde voy a vaciar los datos? Esos los voy a vaciar en una columna que se llame total. Total. ¿Qué datos son los que voy a vaciar? ¿De dónde a dónde? Me interesa desde la columna 1, esta es la columna 0, me interesa desde la columna 1 hasta la columna 15. Entonces aquí tiene que ser guión desde la 1 a 16, porque le resta un 1 a esto. Lo que voy a obtener entonces como resultado es ya la tabla en formato tidy. La muestro. Y ahí está.
Ahora bien, fíjense, ya tengo 480 filas. ¿Por qué fueron 480 filas? Porque tengo 15 delitos y 32 estados. 15 por 32, 15 delitos por 32 estados, 480. Por eso me aparecen 480 filas. Detalles acá. ¿Por qué lo nombré así? Recuerden, uno de mis objetivos va a ser que ya no me aparezca el código de delito, sino que me aparezca el nombre del delito como tal. Esa información la tengo en la tabla descripción delitos. Descripción delitos. Descriptor delitos, perdón, dije descripción, descriptor delitos, ¿cómo se llaman sus columnas? Cod-del, que es donde tiene el código, y delito. ¿Cuál va a ser la idea? Que mediante un join yo me lleve esta información, bueno, más bien esta información mediante cod-del a esta tabla. Pero recordarán que el left join de Siuba tiene que aplicarse en dos tablas que tengan la misma columna, la columna de pegamento, la columna de join, debe tener el mismo nombre. Por eso es que aquí, como aquí ya se llama cod-del, aquí estoy bautizando el vaciado de los códigos como cod-del para que coincidan a la hora de hacer el join. Continúo. Ahora, antes de jalar los códigos de delito, voy a jalar las entidades. Me molesta verlos así. 1, 2, 3. Me molesta verlos así. Entonces, voy a aplicar un left join. Ya saben cómo va la notación. Tengo que poner el guión, coma. ¿Desde qué tabla? Descriptor entidades. Así se llama la tabla en donde tengo esa información. Descriptor entidades. Coma. Con. ¿Cómo se llama la columna por la que tengo que realizar el pegado? Pues es esta entidad con minúscula. Entidad. Entonces, cuando yo ejecute, lo que voy a obtener como resultado es una nueva columna en donde van a aparecer las entidades, una columna que se va a llamar entidad con mayúscula, en donde van a aparecer los nombres explícitos de las entidades. Ahí lo tienen. Ya tengo 1 Aguascalientes, 1 Aguascalientes, 2 Baja California, 3 Baja California Sur, etcétera, etcétera, hasta llegar a las últimas. Lo que va variando es el código de delito. Las primeras 32 filas corresponden al delito 1. Las siguientes 32 filas corresponderán al delito 2. Las últimas 32 filas corresponden al delito 15. Entonces ya voy hasta acá bien. Lo siguiente que voy a hacer es, ahora sí, cambiar los códigos de delito para que ya no aparezcan estos números, sino que me aparezca también como tal el descriptor del delito. Eso lo hago nuevamente con un left join. La tabla es descriptor delitos. Voy a verificar que así se llame. Descriptor delitos, ajá. ¿Con qué columna? Con la columna del. Entonces, en teoría, ahora voy a tener, cuando ejecute, una nueva columna que se va a llamar delito, con D mayúscula, se va a llamar así, en donde me va a aparecer ya el significado de cada uno de estos códigos. Voy a ejecutar. Voy a ejecutar. Ahora, me marcó un error. Hasta ahorita ustedes vieron que todo lo fui haciendo correctamente. ¿En dónde pudo haber fallado? Voy a fijarme en el tipo de error. ¿Qué error me dice? Estás tratando de fusionar mediante un objeto, una columna de tipo objeto y una columna de tipo 64, entero 64. ¿Qué demonios significa esto? Bueno, básicamente me está diciendo que tengo columnas de diferente tipo. ¿A qué se refiere? Voy a borrar esa instrucción. Voy a borrar esa instrucción que fue la que me dañó. Voy a volver a ejecutar. Hasta ahí no había ningún problema. La columna que me está dañando fue esta, cod-del. Me lo dañó cuando puse el left join del descriptor delitos on cod-del. Voy a fijarme qué tipo de datos tengo ahí en cod-del. Me dice, esa serie
los datos que tienes son de tipo objeto. Esta serie, repito, los datos que tiene son de tipo objeto. Ahí es en donde me está haciendo el fallo. Justo ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Me voy a regresar acá a descriptor delitos, que es precisamente en donde tengo el code del. Voy a añadir una nueva celda. Voy a fijar descriptor delitos. Dame la columna code del. Ejecuto. Y fíjense lo que me dice. La columna code del de descriptor delitos es de tipo entero 64, en tanto que la columna code del armado previo que había hecho es de tipo objeto. Es decir, la columna code del de esta columna es de tipo objeto. Una cosa ahí rara. Siempre cuando utilicen los left joins o los inner joins, verifiquen o fíjense que los datos sean del mismo tipo. Esto se arregla fácil, no tiene mucho problema. Quiero que esta columna, la columna code del, ya no sea de tipo objeto, sino que me la considere como de tipo numérico. Ok. Code del igual a code del. Te estoy diciendo, me vas a sustituir esta columna con lo siguiente. La misma columna, pero considerándola de tipo 0. Ejecuto. No se observa ningún cambio. Pero cuando le pregunto ahora de qué tipo es esta columna, code del, ya me dice que es un tipo entero 32. El otro era entero 64. Este de acá era entero 64. Pero realmente, como son numéricos, ya no me va a causar ningún conflicto. Entonces voy a borrar esta. Repito, voy a borrarla para que quede el data frame final. Perdón, no el data frame, la lámina final para, como la tengo en el repositorio. Ya sé que ya resolví el problema. Entonces, como ya sé que hasta este momento esta columna, la code del, ya es de tipo numérico, al igual que la code del descriptor delitos, ahora sí ya puedo hacer tranquilamente mi join. Join, descriptor delitos, on code del. Y muestra. Ya no lloró, ya se resolvió el problema. Y ahora sí me aparece entidad 1 corresponde a Aguascalientes. Código 1 de delito corresponde al robo total de vehículo. Código 15 corresponde a otros. Detalles acá que no me terminan de agradar. El total aparece con ceros. En realidad, estos son números enteros. Todos los de total son números enteros. No te pudieron haber cometido 3.4 robos totales de vehículo. No puede haber aquí números decimales. Por alguna razón, cuando se leyó el documento del CSV, bueno, no, sí más o menos medio sé a qué se debe la presencia del cero. De hecho, en un momento le explico. La idea es que entonces todos estos decimales siempre valen cero, todos, 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 todos. Así que voy a convertir a esta columna en entera. Podría hacerlo con un mutate acá, pero puedo aprovechar que ya traía este. Entonces lo voy a hacer dentro de este mutate. Tengo total, me lo vas a sustituir con total.asType int, tal como lo hice con el code del. Voy a ejecutar. Llora. Esa instrucción lo hizo llorar. ¿Por qué? Si nos vamos al error, vamos a revisarlo. Me dice, no puedo convertir valores NA o infinitos a enteros. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Hay delitos que son de alto impacto, de hecho, iba a decir de bajo impacto, de alto impacto, delitos violentos como las violaciones o los secuestros.
Esos delitos no están, las encuestas de seguridad como las de INVIPES no están diseñadas para poder captar bien el total de delitos de alto impacto, como estos, como el secuestro, como la violación. Ya sea porque no sean delitos tan comunes como un secuestro, o que sí lo sean como la violación, pero que la persona entrevistada no esté dispuesta a declarar, no le contesta al entrevistador, no le dice la verdad. Eso hace que estos delitos de alto impacto sean difíciles de captar, de tal manera que vas a tener tablas, por ejemplo la 2012, es más, si quieren, me voy para arriba, tengo esta tabla, en donde, por ejemplo, ese me está diciendo, bueno, aquí tuve una mala elección porque es otros, me está diciendo que en Aguascalientes, en 2012, no hubo de otro tipo de delitos, todos los delitos que se cometieron fueron de estos, cosa que es estadísticamente imposible, ¿no? Al menos alguno debió haberse cometido en todo el año, pero no se pudo captar por la encuesta. Este, por ejemplo, el 14, no recuerdo cuál era, vamos a ver. Descriptor de entidades, lo tenemos acá, no, delitos, vamos a ver qué delito es el 14, violación. Ese me está diciendo, entonces, este NA me está diciendo que en Baja California durante 2012 no ocurrió ninguna violación, lo cual es absurdo, desgraciadamente. Entonces, las encuestas de seguridad, no están diseñadas para captar correctamente los delitos de alto impacto o incluso los delitos de tipo otros. Estos NAs, cuando yo intento hacer esto, cuando yo intento hacer, acuérdense que los NAs, o bueno, todos esos valores, los vacié en la columna total, aquí, cuando hice el gather, los vacié aquí. Los NAs no se pueden convertir a enteros. Eso es lo que me está marcando este error. Los NAs no se pueden convertir a enteros. No directamente, digamos. Hay otro tipo de enteros que se llama int64, int64 con I mayúscula, que ese sí permite la conversión a enteros. Te lo sigue dejando como NA, pero digamos que es un NA entero. Cuando ejecute, me va a corregir el error. Y recuerden que yo lo que quería era quitar aquellos decimales. En automático, como estoy convirtiendo a enteros, me los va a quitar y a los NA los va a respetar. Y ahí está. Ya no tengo los decimales. Ya no tengo los decimales. Ya casi termino. Este orden como que no me gusta mucho. Entidad minúscula, luego el año, luego el código del delito, el total, bla, bla, bla. No me gusta mucho, entonces lo voy a cambiar. L. Quiero que me aparezca primero el año. Quiero que me aparezca primero la columna de año. Quiero que me aparezca la columna entidad, la de los códigos. Entidad. ¿Por qué quiero que me aparezca? Muchas veces estos datos, como están relacionados con entidades, muchas veces los vas a querer graficar en un mapa. Y usualmente los mapas, no creas que las tablas que contienen información para graficar mapas tienen una columna que se llama Aguascalientes, Baja California, no. Usualmente lo que tienen es una columna que indica el código de entidades. Y no nada más en México, sino en Estados Unidos así son también los mapas, en Italia, bla, bla, bla. No vas a encontrarte con una columna que te diga explícitamente el nombre. Bueno, a lo mejor sí, pero lo más común es que te encuentres con una columna que más bien te representa el código. Por eso es que vamos a dejar entidad minúscula. Pero si vamos a querer entidad mayúscula. El código del delito, ese sí ya no me va a interesar porque ya tengo el delito explícito. Y finalmente el total. Con esto tendría. E incluso esta de entidad con minúscula como que pudiera causar confusión con la entidad con mayúscula. Vamos a cambiarle de nombre, aprovechando que estamos dentro de un select. Le vamos a llamar code ent. Lo pongo en mayúscula para que vaya en armonía con los demás nombres que van en mayúsculas. Entonces, code end, igual, igual. Recuerden cómo se hace el cambio de nombres de un select. Se pone nombre antiguo, igual, igual, a nombre viejo con punto, con guión punto. Muy diferente a cómo funciona el select de R. Pero bueno, cuando ejecute me va a devolver la misma tabla, pero ya sin la columna code del. Ya no va a estar esta columna.
Y las demás columnas van a estar ordenaditas así, siguiendo esta secuencia. Y esta ya no se va a llamar entidad, se va a llamar cod.ent. Ejecuto. Y ya está. Ya tengo la tabla, mis 480 datos, para el año 2012. Es decir, ya aprendí a solucionar el problema para mi primera tabla. Lo que sigue es resolver el problema para todas las demás, lo cual ya es bastante más sencillo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, matemáticamente, todo el código depende de este valor únicamente a través de esto. Todo lo demás del código es igualito para cualquier tabla, para cualquiera de las 10 tablas. Entonces, crear una función que haga esto ya es bastante sencillo. Déjenme copiar el código. Una nueva celda. Voy a crear una función def ordenado. Le voy a pasar x, un valor x. ¿Qué es lo que quiero que me haga? Quiero que agarre delitos x, por ejemplo, delitos 0, delitos 1, delitos 2. Mutate año x más 2012. Cuando x valga 0, aquí voy a tener delito 0, año 2012. Cuando x valga 9, aquí voy a tener delitos 9, año 2021. Y todo lo demás se queda igual. A eso lo voy a llamar, o sea, aquí estaría haciendo algo muy parecido a lo que hice con delito 0 aquí arribita, pero aquí como estoy dentro de una función, tengo que decirle que quiero que me devuelva la función. A esto lo voy a llamar auxiliar. Ahí va a empezar a hacer las operaciones para llevárselo al formato tidy, le va a añadir las descripciones de las columnas, qué sé yo, va a quitar aquel punto decimal que estorbaba, le va a cambiar el orden de las columnas, va a renombrar a la columna entidad minúscula como cod.ent, etcétera, etcétera. Ahí estaría haciendo todo eso. Así que simplemente le pido que me retorne, return, auxiliar, me regrese este objeto que me creó acá, todo esto. Entonces creo la función, en donde lloró, return auxiliar. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Ya. No le estoy indicando en dónde cerrar este. Este que está acá. No se lo estoy indicando. Se lo voy a indicar. Ya esto. Este me sobra. Ahora sí. Así queda mi función. Aquí es en donde estoy haciendo todo el preprocesamiento. Al resultado del preprocesamiento lo llamo auxiliar y simplemente le pido que me regrese a ese objeto. Ya tengo la función. La pongo a prueba. Ordenado 0. Es la tabla de 2012. 480 filas, 5 columnas. Ordenado 9. Es la tabla de 2021. Pueden ver, por ejemplo, aquí la presencia de este NA. O sea, no hubo en 2021, en Tlaxcala, no se reportaron delitos de otro tipo, lo cual es estadísticamente imposible, pero es lo que me dice la encuesta. En Zacatecas tampoco se reportaron delitos de otro tipo el año pasado, en 2021. Dicho esto, pues ya puedo crear una tabla completa con todos los valores, con todas las 10 subtablas. Simplemente, nuevamente con una lista por comprensión, me tomo ordenado x por x in range de 0 a 10. Acuérdense que aquí le va a restar un 1, entonces voy a tener en realidad de 0 a 9. Si lo hago, se los muestro, ahí me estaría creando una lista en donde el elemento 0 de esa lista es la tabla ya tidy de 2012. El segundo elemento es la tabla tidy de 2013. El último elemento, el elemento 10, bueno, el elemento en la posición 9, va a ser la tabla de 2021, ya la tabla tidy. Esto que está acá ya es entonces una lista de tablas. Ya le puedo aplicar un PD concat. El resultado que voy a obtener es entonces una única tabla, ya con todos los valores concatenados. 4,800 filas, ¿por qué? Porque tengo 10 tablas de 480 filas cada una. De ahí me salen las 4,800 filas. Las primeras
480, las primeras 480 filas corresponden al año 2012. Las siguientes 480 corresponden al 2013. Las últimas 480 corresponden al año 2021. Entonces ya prácticamente terminé. Nada más me basta con darle un nombre a este objeto. Digamos, delitos, ID. Ya lo construí y lo muestro. Que es lo mismo que habíamos dado. Delitos ID. Y entonces ya me puedo hacer preguntas. Ya me puedo empezar a hacer aquí preguntas interesantes de cualquier tipo. No sé. Por ejemplo, fíjate el delitos ID. Ahí recuerden, tengo la historia de los últimos 10 años. Delitos ID. Agrúpamela, por ejemplo, group by. ¿Por qué será? ¿La puedo pedir por año? La puedo pedir por año y por entidad, por ejemplo. Por año y por entidad. A ver, déjenme ver si me convendrá. No, por año y por delito. Por delito, a ver. Entonces tendría las parejas año, tipo de delito, etc. Y de acá, bueno, lo muestro, que en realidad no me hace nada, es un data frame, es un data frame agrupado, pero siempre viene por año y delito. Es más, no, se le voy a dejar entidad, por año, entidad. Por año y entidad. Y quiero que me muestre, sumáis, quiero que me muestre, por ejemplo, total, delitos cometidos, que sea total. Recuerden que el summary respeta a los grupos, total.sum. El sum de Siuba no le tiene miedo a los NAs, entonces no me preocupo por los NAs y ejecuto. Entonces, ¿qué obtengo? 2012, en Aguascalientes se cometieron 333.452 delitos. En 2012, en Baja California, se cometieron todos estos delitos. En 2012, en Baja California Sur, se cometieron todos estos delitos. Entonces, tengo una tabla con 320 filas. 320 filas, ¿por qué? Son 10 años y en cada año le estoy pidiendo el total de delitos que se cometió por cada una de las 32 entidades. 32 por 10, 320. De ahí obtengo, de ahí me hace sentido el número de filas. Ahí ya podría hacer yo, por ejemplo, en la range. Recuerden que la range no respeta los grupos. O sea, range por total. Déjenme ponerlo en vertical. Voy poniendo en vertical para que no sé que siga tan largo el código. Arrange por, quiero ordenar de acá por total delitos cometidos. Acuérdense que cuando escribes en Siuba en formato vertical, tienes que indicar dónde empieza el código y dónde termina. Ejecuto. Ahí lo tengo. De hecho, como el arrange lo hace por default de manera descendente, le voy a pedir que lo haga de manera ascendente por default. Le voy a pedir que lo haga de manera descendente. Aquí lo tengo. Me está diciendo que el estado más violento fue el Estado de México en 2013, cuando se cometió esta cantidad de delitos. El que le siguió fue nuevamente Estado de México en 2014, cuando se cometieron esta cantidad de delitos. Le puedo pedir que nada más me muestre los primeros 10. Los pueden observar. El Estado de México, en 2013, 2014, 2017, el Estado de México siempre es el más violento. Esta tabla, ¿qué es lo que me está indicando? Acuérdense, está ordenada por total de delitos cometidos. Y tengo las parejas año-entidad. Año-entidad. O sea que me estaría diciendo que el Estado de México, de toda mi serie de histórica, desde 2013 hasta el año pasado, 2012 hasta el año pasado, anualmente, el peor momento de violencia fue Estado de México en 2013. El que le siguió fue Estado de México en 2014. Incluso si pueden observar, el último, o sea, el 10º más violento históricamente,
fue la Ciudad de México en 2018, que presentó esta cantidad de delitos. ¿Sale? Pues básicamente ya tengo mi tabla en formato tidy, delitos tidy, y ya le puedo aplicar un montón normal de cosas que sé hacer desde Ciuba. Pues bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Y pues ya saben, cualquier duda, nos escriben al correo de Python. Cuídense muchísimo y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.